Buenos días, hermanos. Hoy vamos a ver la última parte de nuestro estudio de la disciplina, que es un subtema del tema de medios de gracia. Entonces, terminando el tema de hoy, con respecto al último paso de la disciplina eclesiástica, regresamos al tema de los medios de gracia para cerrar. Y después de ahí, si Dios lo permite, continuamos ahora a estudiar el Ordo Salutis. Y antes de empezar a estudiar, primero quiero compartirles mi alegría, que exactamente un día como hoy, hace 21 años, nació mi hija mayor, Sabdi. Hoy cayó en domingo su cumpleaños, yo sé que le va a dar vergüenza que diga, pero yo quiero compartirles a ustedes mi alegría. Sabdi es un nombre bíblico, significa regalo de Dios. Y sí, ella fue la que nos cambió la vida, a mi esposa y a mí, ¿verdad? Dios la usó para que fuéramos padres, todo lo que nosotros sabíamos cambió de repente, con ella aprendimos muchas cosas, realmente ha sido un regalo de Dios y hoy cumpleaños. Entonces, les comparto mi alegría y le doy gracias a Dios por la vida de Sabdi. Ahora, vamos a hablar sobre el tema de la disciplina y nos vamos a enfocar en el último paso, el tema de la excomunicación. Y casi siempre este es el tema que más atención llama de las personas, sobre todo cuando me pregunta gente incrédula sobre, cuando la gente dice, no, es que la iglesia está llena de hipócritas. La respuesta ya la sabemos, sí, todos, ninguno podemos hacer al pie de la letra todo lo que sabemos que la Biblia dice que debemos hacer, ninguno es perfecto. En cierta manera, sí, todos somos hipócritas, así que su afirmación es correcta. Está lleno de hipócritas, pero siempre hay espacio para uno más, ¿verdad? Como el que lo está diciendo. Pero entonces cuando insisten un poco más y dicen, es que yo he visto cosas muy feas en las iglesias, he conocido muchos casos donde dicen que los trataron muy mal en las iglesias, que se apartaron del cristianismo por cosas muy graves que vieron, es aquí donde entra el tema de la disciplina y decir, sí, es que la Biblia advierte que hay muchos que aunque están en la iglesia no son de la iglesia. Habría muchos que meterían herejías, falsas enseñanzas, divisiones entre los hermanos, y por eso hay un proceso de excomunicación. Y eso hace luego le brillan los ojos. ¿Excomunicación? ¿Qué significa eso? Bueno, expulsión. Alguien puede ser expulsado. Y les da mucho interés saber cómo es que pueden expulsar a alguien, porque ellos han visto, desde su experiencia, que se han cometido muchas faltas en las iglesias y no se hace nada, ¿verdad? O simplemente se guarda silencio y otro tipo de cosas que hacen. Entonces, cuando llegamos a este punto, hay que dejar muy en claro que es todo un procedimiento el que se tiene que seguir para que alguien sea excomunicado. No es la decisión de una persona nada más, aunque hay unos casos muy específicos que vamos a ver hoy, que solamente por la decisión del apóstol Pablo hubo personas excomunicadas. Entonces, necesitamos entender que llegar a este paso después de los... Ya van 5 partes que hemos estudiado en el tema de la disciplina, esta es la 6ª parte, y vamos a enfocarnos en el tercer y último paso. Y si sigues con cuidado todo esto, llegando al 6º paso, de las partes nuestras que vimos, ¿verdad? Porque son 3 pasos nada más. Llegando a este punto, la iglesia tiene que tomar una decisión muy importante. La decisión consiste en determinar si tenemos evidencia de que tal persona es cristiana o no. Porque la asamblea, cuando veamos ahorita en unos minutos lo que el original implica, hace referencia a la iglesia. Y la iglesia tiene una responsabilidad en este punto. ¿Se acuerdan? Vimos en el primer paso, hagamos un resumen breve para poder entrar en el contexto de este tercer paso, porque la semana pasada hicimos una pausa para hablar sobre la resurrección de Jesús. En Mateo 18, 15 al 16, que es hasta donde hemos estudiado hasta hace 2 semanas, dice, si tu hermano pega contra ti, ve a solas con él y has de ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y lo fuimos desglosando. Si tu hermano peca contra ti, ¿cómo sabes que pecó contra ti o contra la iglesia, que somos un cuerpo? Bueno, se requiere hacer un juicio justo. Y lo vimos con detalle. Cuando dice, ve a solas con él y has de ver su falta, se requiere confrontación. Vas y hablas con la persona cara a cara, le muestras la evidencia de que bíblicamente es demostrable que está pecando, y nuestra intención ahí es
hacerle entender, tratar de hacerle ver cuál es el problema. Dice después, si te hace caso, aquí es donde se requiere entender si hay arrepentimiento. Si te hace caso, por el contexto que mostramos en las palabras de Jesús, habla de arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, ¿y qué implica el arrepentimiento? No remordimiento nada más. Vimos con detalle cómo saber o cuáles son las señales de que alguien está arrepentido. Si es eso, si se arrepintió, entonces dice, has ganado a tu hermano. Y aquí habla del perdón. Lo comparamos con Lucas 17, donde habla Jesús exactamente de este mismo tema. Y decimos, si hay arrepentimiento, entonces tienes que perdonar. Y el perdón es un mandato de parte de Dios. No es una sugerencia, no es un tenlo a consideración. Si Dios ya dio la evidencia de que lo ha perdonado, el mandato es que nosotros perdonemos. Ahora, si no hace caso, entonces dice, todo asunto se resuelve mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y eso fue lo que vimos hace 2 semanas. Vimos las características que debe tener un testigo, vimos cuál es el proceso para incluir un testigo, ¿verdad? Tienen que ser personas confiables, de buen juicio, con madurez, conocimiento bíblico, respetadas por la iglesia. Incluirlas en el proceso, acuérdate que hacemos distinción de 2 tipos de testigo, testigo de hecho y testigo de proceso. El testigo de hecho es el que presenció lo que sucedió, ¿verdad? El testigo de proceso es el que se agrega por instrucciones de Jesús. Entonces, ya vimos también que si hay múltiples testigos cuando una persona peca, ya no tiene caso el primer paso de la disciplina, ¿verdad? Porque no puedes hablar a solas con él porque ya hay múltiples testigos. Empiezas directo con el segundo. Entonces, ahí serían testigos de hecho, porque lo estuvieron viendo en ese momento, que es lo que Pablo hace cuando confronta a Pedro, ¿verdad? Y le hace ver que está siendo un hipócrita delante de todos los presentes, porque ya están los testigos ahí, son testigos de hecho. Entonces, los testigos tienen que emitir un juicio, tienen que determinar si la persona acusada, recuerda que es la palabra acusado según la Real Academia Española, señalar a alguien atribuyéndole la culpa de una falta, de un delito o de un hecho reprobable. Acusar a alguien es decir que esa persona hizo algo incorrecto a la luz de la Escritura. Eso implica que ya eres un acusado. Una acusación es decirle a alguien que ha hecho algo indebido con respecto a lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando ya hay testigos, tienes un acusado y los testigos tienen que juzgar según la evidencia. Se les tiene que enterar del proceso, ver cuál es la evidencia bíblica, cuáles son los testimonios y determinar si hay pecado que perseguir o no. Si resulta que los testigos reconocen que efectivamente la evidencia es clara y esta persona acusada realmente ha pecado, en este paso no se trata de convencer al acusado, es una especie de advertencia. La evidencia está clara. Cometiste pecado, ¿lo reconoces o no? Si lo reconoces, ahí queda el proceso, ¿verdad? Se va a buscar que haya evidencia de arrepentimiento. Si no lo reconoce, entonces sigue al tercer paso, a que vamos a ver hoy, decirlo a la iglesia. Entonces, en este caso de los testigos, no es un esfuerzo igual al primer paso, no es tratar de convencerlo. Los testigos vienen y hacen un juicio privado, porque sigue siendo privado, ¿verdad? Los únicos que saben, con el acusado, el que lo vio y los testigos involucrados. Entonces ahí es una especie de prejuicio de lo que sucederá en la iglesia. Es un porque te están diciendo, la evidencia es clara, pecaste, tienes una oportunidad para reconocerlo aquí, para mostrar arrepentimiento, o vamos a que la iglesia se entere. Entonces, si la persona reconoce su pecado y hay arrepentimiento, nadie más se tiene que enterar y ahí se termina el proceso. ¿Qué pasa si la persona dice, no he pecado, pero la evidencia es clara que sí ha pecado? Entonces avanzas al siguiente proceso. Y vimos un caso más. ¿Qué pasa cuando la acusación es falsa? No se sigue, ¿verdad? Estás hablando de un testigo falso. Y un testigo falso tiene 2 posibles situaciones. Es un error honesto, es decir, ese testigo que fue a hablar de eso, a acusarlo, realmente no entendía que él estaba mal. Él estaba haciendo lo que consideraba que es correcto. Entonces se le hace la corrección, tiene que pedir disculpas el testigo falso y ahí queda, ¿verdad? Si es un error genuino. Si no es un error genuino, el testigo falso debe avanzar al siguiente proceso. Porque cuando Jesús dijo que
todo asunto se resuelve mediante el testimonio de 2 o 3 testigos, está citando la Escritura en el Antiguo Testamento. Y tenemos un procedimiento para determinar qué debemos hacer con los falsos testigos. Dice, los jueces harán una investigación minuciosa y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así extirparás el mal que hay en medio de ti. Eso está en Deuteronomio 19, 18 al 19. Entonces, si se detecta que este falso testigo no es que no supiera, sino que tenía otro tipo de intenciones, quizás perjudicar el testimonio del acusado, entonces él debe ser llevado ante la asamblea, exponer lo que sucedió, cómo acusó falsamente, y él se tiene que arrepentir ante la asamblea. ¿Me explico? No puede quedar en que, no, bueno, ya, retiro los cargos y ya no pasa nada. No, el error está hecho, el intento de desprestigiar a tu hermano fue hecho, entonces debe de continuar el proceso que sigue. Entonces, ¿te das cuenta? En el segundo paso, los testigos disciernen bíblicamente quién tiene responsabilidad. Y no solamente con el acusado, sino también con el acusador, ¿verdad? Si está acusando falsamente, entonces esa persona debe comparecer ante la asamblea. Ahora, vamos a ver el día de hoy este tercer paso. ¿Cómo es que se comunica a la asamblea y cuál es el procedimiento que se tiene que tomar en cuenta? Para eso vamos a enfocarnos en el versículo 17 de Mateo 18. Y antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tus misericordias, gracias porque ninguno de nosotros merece estar aquí. Gracias porque si fuese por nosotros, tal vez ninguno estaríamos aquí, Señor, en este momento. Todo es por tu gracia, todo es porque no nos has dejado hacer todo lo que queremos. Gracias porque nos has dado también la capacidad de frenar nuestros deseos y nuestros impulsos y quizás con lucha obligarnos a estar aquí haciendo lo que sabemos que es correcto. Gracias, Señor, porque sabemos que tú ves todas las cosas y los corazones. Y ahora que estamos aquí te pedimos que podamos sacarle el máximo provecho a este tiempo de estudio, que tu Espíritu Santo nos permita entender y nos persuada de lo que estamos leyendo y de cómo aplicarlo, de manera que lo podamos llevar a la práctica y a su vez lo enseñemos a otros. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, confiando en que tú respondes las oraciones que son conforme a tu voluntad y queremos aprender, queremos entender y sabemos que eso te agrada, por eso confiamos que nos lo concederás. Gracias de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. Leamos Mateo 18, 17. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Entonces, la condición para este tercer paso es si se niega a hacerle caso a ellos. ¿Quiénes son ellos en el contexto? Los testigos, incluyendo el que inició el proceso, ¿verdad? Porque el que inició el proceso, Jesús le dice, trae a 1 o 2 más, para que sean 1 el que inició el proceso, más otro, son 2, u otro más, 3. Se sigue buscando la privacidad ahí, pero en este punto ya no es un asunto privado, ahora pasa al contexto de la iglesia. Y con la iglesia hacemos distinción. La iglesia de Cristo no la componen todas las personas que toman un lugar cuando nos reunimos, ¿verdad? Hacemos distinción entre la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible son todos los que vienen y a nuestros ojos parecen cristianos. La iglesia invisible son todos aquellos que han nacido de nuevo y sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, cuando nos reunimos, aquí está la iglesia visible y la iglesia invisible. Luego, cuando hablamos de la iglesia visible, todos los que físicamente vienen, pero no sabemos si han nacido de nuevo o no, nosotros hacemos otra distinción. Los que son miembros de la iglesia y los que no. Los que no son congregantes, bienvenidos, pueden ser congregantes toda su vida, si así quieren, esa es una decisión tuya. Pero el mandato bíblico es vivir en congregación, ¿verdad? Ser miembro de la iglesia es tomar la responsabilidad que corresponde a los hijos de Dios de congregarse y de cumplir con todas las responsabilidades que eso conlleva. Entonces, cuando se habla de dilo en la iglesia, no es a cada persona que viene y toma un lugar cuando tenemos reuniones, sino aquellos que han hecho el compromiso en la iglesia visible, los que han hecho el compromiso de vivir de acuerdo a la Escritura, los que son miembros de la iglesia. Entonces, en este paso,
todos los miembros de la iglesia se van a enterar de lo que sucedió. Ya sea que el acusado no se ha arrepentido o que tenemos el caso de un falso testigo. Pero ya no puede quedarse en secreto. Todos en la congregación, todos en la iglesia, que sean miembros de la iglesia, van a enterarse de lo sucedido. Y es la última oportunidad de arrepentimiento. Entonces, si dice Jesús, si le hace caso a ellos, se nos traduce igual que en el segundo paso, ¿verdad? Bueno, en el primer paso, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y aquí dice, si se niega a hacerles caso. Aquí la palabra griega en el original cambia. En el primer paso, cuando decía, si te hace caso, la palabra caso era oír, escuchar, comprender al oír. Y decíamos, el primer paso es tratar de hacerlo entender, ¿verdad? Que él comprenda qué es lo que está haciendo mal, porque probablemente no lo sabe. Ahora, si es por voluntad propia, ¿verdad? Si es deliberado, él sabe que está mal y lo hace, no lo vas a poder convencer. Pero el intento es hacerle ver su error. Cuando dice, si se niega a hacerles caso, ya no es la misma palabra. Esa se traduce así, escuchar sin darle importancia, pretender no oír, o rehusarse a escuchar. Si te fijas, para que alguien llegue a este punto, cuando una persona ya le dio la evidencia, no cree, llegan testigos imparciales con las características que vimos, le dan la evidencia y ya no estamos hablando de que no cree, está diciendo no quiere reconocerlo. Por eso Jesús dice, se niega a hacerles caso. Ya no es un asunto de si entiende o no entiende, es que no quiere reconocer que está mal. Entonces, se niega a hacerles caso, pretende no oír, rechaza el escuchar, escucha sin darle importancia. Ya no le importa. Está decidido a hacer lo que él quiere hacer. Entonces, lo dices a la iglesia. Entonces, cuando hablamos de que Jesús inicia un proceso donde se busca la privacidad, en este punto ya no es un asunto privado y es responsabilidad de todos enterarnos de lo sucedido y tomar cartas en el asunto, tomar una decisión con respecto a esto. Ahora, ¿cómo sería el caso de alguien que tiene que llegar al tercer paso? ¿Cómo es que se rehúsan a escuchar? Porque no vas a escuchar que te digan, sí sé, pero no quiero reconocerlo. Un acusado nunca dice eso. Usan otro tipo de argumentos que en los años que llevamos acumulados los puedo separar en tres tipos, porque ya he escuchado muchos. Este tipo de argumentos pueden ser muy convincentes, sin embargo son incorrectos. Por ejemplo, intentan justificarse con la Biblia. Cuando tú les das la escritura y les das los pasajes, resulta que ellos tienen otra interpretación. No, es que yo lo interpreto de otra manera. ¿Por qué tu interpretación es mejor que la mía? Bueno, algunos dicen, pues sí es cierto. ¿Por qué mi interpretación es mejor que la de él? A lo mejor él tiene razón. No, para eso tenemos la hermenéutica, ¿verdad? Por eso hacemos exégesis. Por eso tenemos que ir al original, al contexto literario, inmediato, completo, al contexto cultural, al contexto histórico. ¿Cómo aplicaría en nuestro tiempo partiendo de todo ese análisis? Y entonces tenemos que llegar a una conclusión, ¿verdad? Acuérdate que hablamos no de temas de adiáfora, donde la Biblia no es clara. No, estamos hablando de temas donde la Biblia claramente especifica que es un comportamiento incorrecto. Por eso, en el primer paso dijimos, hay pecados que no deberían de procesarse, porque son temas de adiáfora o temas que la tolerancia o el amor cubre ese tipo de fallas. Pero si avanza el segundo paso es porque es algo claramente especificado en la Escritura, algo que se puede deducir con claridad en la Escritura. Por eso, llegar aquí y la gente diga, yo tengo otra interpretación, pues no. Pruébame que estoy mal, no me digas que tú interpretas de otra manera. Ahora, estamos en la misma congregación, teníamos un acuerdo doctrinal, siempre interpretábamos igual, pero ahora interpretas diferente. Si te fijas, está tratando de cambiar las reglas para hacer lo que él quiere hacer. Y con él me refiero a genérico, puede ser una ella, ¿verdad? Lo que ella quiere hacer. Porque también hemos tenido personas excomunicadas que son mujeres y hombres. Yo tengo otra interpretación. O dicen, bueno, pero mi conciencia no me acusa.
Sí, pero la conciencia tiene que estar informada con la Escritura, ¿verdad? Hay asesinos seriales que no se sienten mal por lo que hicieron, ¿y eso los justifica? Pues su conciencia no los acusa. Bueno, la Biblia en ningún momento pone a la conciencia como máxima autoridad. La máxima autoridad es la palabra, aunque tu conciencia no te acuse. Ahora, se le está dando información bíblica. El tema de la conciencia sale sobrando, ¿verdad? Muéstrame con la Escritura que no estás mal. Tercero, citan pasajes bíblicos para justificar su comportamiento, sin embargo, no armonizan con la evidencia en su contra. ¿Me explico? O sea, tú les dices, aquí están estos versículos que muestran que estás pecando. Dice, no, pero yo tengo estos otros que dicen que no. Y entonces, ¿quién gana? ¿Los que él dice o los que nosotros decimos? Y dices que no, así no funciona la interpretación bíblica. Uno de los requisitos en la hermenéutica es que tu interpretación armoniza con toda la Escritura, con toda. Si tu interpretación de un versículo te lleva a contradecir otro, tu interpretación está equivocada. Cuando tú interpretas un versículo, el requisito básico es que armoniza con toda la Escritura. Es decir, no hay ningún otro versículo que contradiga tu interpretación. Entonces, cuando dicen, yo tengo estos versículos que dicen que no pasa nada, y nosotros le estamos dando evidencia de que sí pasa, bueno, hay que armonizarlos y ver quién tiene la razón, ¿verdad? Por ejemplo, afirman algunos, yo tengo libertad en Cristo, yo puedo hacer lo que quiera. ¿Y eso es cierto en la Biblia? Sí, dice que somos libres en Cristo. Que el cristianismo no se basa en días de fiesta, en qué cosas comes o no comes, qué cosas haces, no. Tenemos libertad en Cristo siempre y cuando no desobedezcamos a Dios. Pero también la Biblia afirma que no hagas tropezar al débil. ¿Me explico? Entonces tú puedes tener libertad para hacer muchas cosas, pero también la Biblia dice que tu libertad no sea tropiezo al débil. Entonces, si tú me citas versículos donde eres libre, pero no resuelves el tema del hermano débil, estás interpretando a tu conveniencia. Tú tendrías que mostrarme que no fallas en ninguno de los versículos, no nada más en los que me citas. ¿Se entiende? Por eso el discernimiento bíblico es muy importante. Tienes que saber cómo se interpreta la Escritura y los argumentos que presentan tienen que armonizar con todo. Esos son los intentos de usar la Biblia para justificarse. Luego tiene los intentos emocionales. Dice, no me estás mostrando amor. El mundo me muestra más amor que ustedes. Ahora, estos ejemplos no los estoy inventando, son cosas que han pasado aquí. Ya tuvimos un caso de un pecado gravísimo, innegable, y en lugar de decir, he pecado, dijo, ustedes no me están amando. En el mundo me han amado más que ustedes. Ok, supongamos que es verdad. ¿Qué tiene que ver eso con la acusación bíblica? ¿Eso elimina el pecado? No, ¿te fijas? Un argumento emocional. Tiene que decir, ay, sí, a lo mejor estoy siendo muy feíto. ¿Cómo es que afuera lo tratan mejor que nosotros? No, eso es un asunto bíblico, ¿verdad? Y si te sientes amado o no, no tiene nada que ver con la falta que has cometido. ¿Se entiende? Segundo, dicen que estamos haciendo favoritismos. Ah, él sí lo hace, ¿y por qué no le dices nada? Bueno, eso es tradicional con los hijos, ¿verdad? Siempre que tengas hermanos, siempre hay alguien a quien echarle la culpa. O si a tu hermano lo dejan y a ti no, ahí tienes la excusa perfecta. No me castigues a mí porque a él no lo castigaste. Ok. ¿Qué tiene que ver lo que tú hiciste con lo que otro haga? Eso no te quita la responsabilidad a ti. Tal vez hay injusticia y al otro no se lo aplicaron, pero eso no te hace inocente, ¿verdad? Sigue siendo culpable. Y aunque otro dijera, ese lo hizo mal y no le hicieron nada, no te preocupes, al rato vamos por él. Ahorita veamos tu tema, ¿verdad? Ahorita tú eres culpable y tienes que reconocer tu falta. Pero tratan de desviar la atención diciendo que hay otros que lo han hecho y que por qué no les hace nada. No te preocupes, Dios es un juez justo. Y aunque nosotros cometamos errores, a Dios no se le va a escapar nada. Pero ahorita el tema es contigo. ¿Se entiende? Otro argumento. Dicen que los estamos lastimando y provocando dolor y que los cristianos no deberíamos hacer eso a las personas. Me estás lastimando. Me duele mucho eso que me estás diciendo. Si Dios te estuviera usando, no me sentiría así. Argumento emocional. ¿Qué tiene que ver con su pecado? El cómo te sientes.
Aún puede ser que se lo digas de una manera equivocada, el pecado no desaparece y tiene que ser confesado. Pero estos argumentos emocionales están diseñados para, como no puedo mostrarte con la Biblia, entonces uso una distracción emocional que te haga desistir de lo que quieres hacer. Que lo veas con otros ojos. Es que tú no entiendes mi contexto, tú no sabes lo mucho que he sufrido. A lo mejor has sufrido muchísimo, pero eso no cambia tu pecado. ¿Se entiende? Entonces, se requiere frialdad. ¿Me explico? Si tú eres una persona muy emocional, ahí ya te ganaron. Porque se agarran a llorar, oh, es que me duele, y te quedas viendo y, pobrecito, pobrecito, a lo mejor ya lo lastimamos mucho. No, ya, yo creo que esto es evidencia de que entiende. No, ahí las emociones no pueden ser parte. Cuando tú juzgas algo, no se juzga con las emociones, se juzga en base a los hechos y al estándar. ¿Qué dice y qué hiciste? Independientemente de cómo se siente la persona. Por eso, quien va a estar como testigo no puede tener corazón de pollo. Bueno, quizás alguien no sabe por qué corazón de pollo. Cuando has tenido un pollo cerca y le sientes el corazón, ¿cómo está su corazoncito? Late muy rápido. Pum, 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 pum. ¿Qué pasa cuando alguien se pone emocional? El corazón empieza a latir muy rápido. Entonces, cuando dices corazón de pollo, es porque luego le llegan las emociones y afectan su criterio. Solamente porque perciben dolor, perciben sufrimiento, se cargan y se nubla el juicio. Y ya no son capaces de juzgar según la evidencia y según los hechos, sino que toman parcialidad porque se llenan de emoción, se llenan de empatía y dicen, ay, si yo estuviera ahí, a mí no me gustaría eso. ¿Pero qué tiene que ver eso con el estándar bíblico? ¿Se entiende? Y la última, la falacia ad hominem. Cuando ya intentaron justificarse con textos fuera de contexto, con interpretaciones raras y especiales. Cuando ya intentaron el factor emocional de desviar la atención hacia el dolor o hacia alguien más, cuando eso no le funciona, lo único que queda, que casi siempre lo vas a ver en una discusión, cuando alguien ya no tiene cómo argumentar, la falacia ad hominem. Atacas a la persona que te juzga para tratar de descalificarla. Es que tú eres un monstruo, tú no deberías estar ahí, tú una vez hiciste eso, ¿y eso qué tiene que ver con el pecado que tú cometiste? ¿Me explico? Como no pueden demostrar que el que los acusa está mal, intenta que las personas no le crean o desconfíen de él. Eso se llama falacia ad hominem, tratar de descalificar al que tiene la evidencia en tu contra. Cuando alguien empieza a hablar mal de la persona que lo acusa, te está diciendo algo muy claro. No tiene cómo mostrar su inocencia. No tiene argumentos para probar que él está bien y quien lo acusa está mal. Y lo único que le queda es ver si logra que desconfíen de él para que el proceso no avance. ¿Se entiende? Ahora, ninguno de estos está diciendo, no reconozco mi pecado. No lo dicen literal. Pero claramente te están diciendo, yo quiero seguir haciendo esto que quiero, a pesar de que no puedo probarte con la Biblia que estoy bien. Ya no es un asunto de si entiende o no, es un asunto de su necedad y su orgullo. Eso es lo que quiere hacer y quiere seguir haciéndolo. Llegar al tercer paso es porque ya tienes a alguien endurecido, tienes a alguien necio, que insiste en hacer eso que él sabe que está mal, pero ha decidido que eso le trae un bien. Por eso, en este caso, se debe informar a la iglesia. Se debe informar a la iglesia. No puedes omitirlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alguien que está rumbo al infierno. ¿Me explico? Este no es cómo le hacemos pagar por su pecado. No, recuerda, desde el principio dijimos, el proceso de la disciplina es para rescatar, para restaurar, no para hacer pagar. El proceso de disciplina no es una amenaza de pago. Es un proceso para ver si evitamos que este hermano, hasta donde nosotros vemos, que este hermano se vaya camino al infierno. ¿Me explico? Entonces, díselo a la iglesia, dice Jesús. Díselo en griego.
Decir, responder, ordenar. En el contexto no se habla de responder porque no ha pedido nada, ni de ordenarle algo. Es dile a la iglesia. La iglesia, eclesía, la asamblea. Diccionario Helps, personas que han sido llamadas a salir de, hacia X lugar. Que eso es el concepto de la iglesia. Sales del mundo para el reino de los cielos. Ya no eres del reino de Satanás, eres del reino de Cristo. Eso significa eclesía, la asamblea, la iglesia. Dilo a la iglesia, hay que informarlo. Ahora algunos dicen, oye, pero todavía no existía la iglesia cuando Jesús dijo eso. Por lo tanto no aplica, dicen algunos. No, claro que aplica, y ahí tenemos los ejemplos bíblicos de cómo Pablo lo aplicó. Entonces, lo que sucede en este punto, cuando alguien se aferra y trata de justificar su pecado por cualquiera de estas razones que yo te comenté, u otras que todavía no experimentamos pero que son posibles, bueno, esto es un asunto muy grave. Tenemos o un hermano necio, endurecido como el hijo pródigo, o tenemos una cabra loca, alguien que afirma que es oveja, pero es cabra. Segunda de Juan 1:9, todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, sí tiene al Padre y al Hijo. Fíjate bien, ¿cuál es el criterio para saber que alguien es cristiano? Porque te juran que son cristianos. Pero ¿cuál es el criterio para saber si nos miente o no? Sus obras. ¿Haces lo que la Biblia dice? Oye, pero no lo cumplo perfectamente. Ninguno, pero perseveras. ¿Sigues esforzándote por hacer lo que la Biblia dice? Eres un hermano en Cristo. Me dices que eres cristiano, pero no hay evidencia de que tú perseveres en las cosas de Dios, no tienes a Dios. ¿Me explico? El criterio es sencillo, pero no inmediato. Tienes que examinar las cosas, tienes que examinar la evidencia para poder llegar a una conclusión si el acusado, es o no es un cristiano. Porque cuando Jesús habla sobre esto y sobre la evidencia de la persona, todos tenemos que enterarnos por distintas razones que más adelante veremos. Pero aquí formamos parte del proceso. No solamente por el bien del que está siendo acusado, sino para que todos veamos las consecuencias de querer aferrarnos a nuestro pecado. El pecado requiere privacidad para prosperar. Requiere la oscuridad, que nadie vea. Cuando pones la luz y los reflectores, el pecado va a tener que o se muere o huye. Pero no puede seguir ahí. No puede seguir ahí. La persona, una vez que le ponen los reflectores, va a pasar una de dos cosas. O se va, porque no quiere que su pecado sea visto, o confiesa su error y se acerca a la luz. No hay otra opción. Entonces, es triste, y lo veo cuando hablo con personas no cristianas, y me cuentan las cosas que vieron en las iglesias y dices, ¡qué bárbaro! Y es más, yo en mi caminar cristiano he visto muchísimas cosas graves. He visto como en alguna ocasión, en una congregación en la que estuve, el que era líder de alabanza, casado y con hijos, se metió en una relación con la hija de otro de los líderes y huyeron juntos. ¿Y sabes qué fue lo que concluyó el pastor que debía hacerse en esa situación? Discreción y no decirle a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Para evitar el sufrimiento, para evitar que las personas se vayan de la iglesia cuando se entere, para evitar que el dolor se apodere de la congregación. Son argumentos emocionales. Jesús fue muy claro, dilo a la iglesia. Oye, pero va a doler. ¿Tú crees que Jesús no sabía? ¿O que se le escapó ese pequeño detalle? Oye, Jesús, a lo mejor cuando lo dijiste no pensaste en lo que iba a provocar. No, por supuesto que lo pensó. Y el mandato es dilo a la iglesia. Pero va a haber gente dañada. ¿Y? A lo mejor se van a ir algunos. ¿Y? ¿Cuál sería la condición para no hacerle caso a Jesús? Ninguna. Lo decimos. ¿Se va a hacer un escándalo? Sí. Y vamos a hacerlo como quiera. ¿Se entiende? Porque la persona emocional,
la de corazón de pollo, no va a poder avanzar. Porque su corazoncito le va a decir, no, pobrecito, ya sufrió mucho. Dios se va a hacer cargo. Hay un Dios que todo lo ve, ¿sí? Y ese Dios que todo lo ve y que se va a hacer cargo, dijo que te hicieras cargo, diciéndole a la iglesia. ¿Se entiende? Por eso, cuando hablamos de juzgar, mis hermanos, mis hermanas, tenemos que ser muy cuidadosos de dejar las emociones y los sentimientos a un lado y hacer lo que Jesús dijo que se hiciera, sabiendo que el costo que vaya a tener es un costo calculado por Él. ¿Me explico? Y ese dolor que se va a generar no es destructivo para los hijos de Dios, es instructivo, porque advierte al que ande en malos pasos de lo que puede pasar, y dos, nos hace entender cómo todos somos expuestos a la misma tentación, a las mismas pasiones, y nos puede pasar a todos si no nos ocupamos, como dijo el apóstol Pablo, miren, que camina firme, ¿verdad? Entonces, no vamos a evitar el escándalo, vamos a hacer lo que Jesús dijo. De hecho, Lucas 8, 16 al 18 dice, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Y decimos, Dios va a sacar las cosas a la luz, ¿verdad? Pero a veces pensamos que eso es magia y que de alguna manera milagrosa Dios lo va a hacer. No, la iglesia es uno de los medios por el cual las cosas salen a la luz. ¿Me explico? Cuando decimos que Dios es justo, lo vemos también como algo mágico o como solamente el final de los tiempos, cuando Dios juzgue a todas las personas. No, se nos demanda hacer justicia. Entonces, si Dios es justo y confiamos en que Él va a hacer justicia, sí, y nosotros somos uno de los medios por los cuales Dios hace justicia. Si decimos, Dios lo va a sacar a la luz, sí, y nosotros, la iglesia, somos un medio por el cual las cosas salen a la luz. ¿Se entiende? El pecado prospera en la oscuridad y por eso el único remedio es sacarlo a la luz. Lo hacemos como una esperanza. Es el último recurso para que el acusado reconozca. Entonces, cuando Jesús dijo, dile a la iglesia, hay dos pasos que vemos aplicados. Número 1, se informa al consejo de ancianos. Y número 2, luego ellos informan a la iglesia. Vamos a ver un caso aplicado en Hechos 15, versículo 1 al 6. El concilio de Jerusalén dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos. A menos que ustedes se circunciden, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces, intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Aquí estamos hablando de un asunto doctrinal, ¿verdad? Y que públicamente se está predicando el evangelio de que no basta con la fe, te tienes que circuncidar y guardar la ley de Moisés. Eso genera un conflicto doctrinal que ante la argumentación de los dos dice esto se tiene que decidir con los apóstoles en la iglesia en Jerusalén. Van y presentan el caso y lo primero que hacen los ancianos y los apóstoles es, dice, se reúnen para examinar el asunto. Aún no se informa a la asamblea, se examina el asunto. Si tú lees, por cuestión de tiempo no me voy a poner a leerlo, pero te doy el resumen. Hay 3 discursos en ese momento en que se reúnen los apóstoles y los ancianos. El primer discurso lo da Pedro, especificando que él, en el caso de Cornelio, fue usado por Dios para llevar la salvación a ellos, y Dios en ningún momento les pidió la circuncisión ni la ley de Moisés. Por lo tanto, Pedro concluye, si Dios decidió salvarlos dándoles el Espíritu Santo, y ya con eso son salvos, ¿cómo es que nosotros vamos a imponer reglas para que tengan salvación? Primer discurso de Pedro. Luego le dan la palabra a Bernabé y a Pablo. Y ellos hablan todo lo que Dios ha hecho con los gentiles.
Ese es el segundo discurso. El tercer discurso habla Santiago, medio hermano de Jesús, que era considerado de los líderes en la iglesia en Jerusalén. Y él sigue argumentando lo mismo y habla del cumplimiento de las profecías de que el evangelio y la salvación llegaría a las naciones. De manera que concluyen que partiendo de la Escritura y de la evidencia de lo que Dios hace, no es necesario que los demás, los gentiles, se circunciden y sigan la ley de Moisés. Entonces, dice el versículo 22, Hechos 15, 22, entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos. Entonces, fíjate, ellos y de común acuerdo con toda la iglesia. Pero toda la iglesia no se puso primero a examinar el asunto, solamente los ancianos y los apóstoles. Y luego ellos informan a toda la iglesia en Jerusalén. Y luego se mandan cartas a todas las iglesias. Dilo a la iglesia. O sea, que quedaron exhibidos en ese conflicto. ¿Quién quedó exhibido ante toda la asamblea en Jerusalén? Los de la secta de los fariseos, que legalistas trataban de imponer leyes, algo que Dios no ha impuesto. Oye, ¿y se habrán sentido vergüencita estos que decían eso y se les demostró que estaban mal? Claro. ¿Les habrá dañado su reputación? Claro. Se pudo ver ya no igual manera a estos hermanos que pensaban eso? Claro. ¿Se enojaron? Muy probablemente. Pero eso no impide que se comunique a la iglesia. ¿Se entiende? Y la iglesia tenía que entender, ahí hubo un conflicto. ¿Cómo se resuelve? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la evidencia bíblica? Porque de esa manera frenas el problema. Fíjate bien, la mayoría de las personas hace lo que considera mejor hacer, lo que más le beneficia, ¿verdad? Solo los cristianos deben estar dispuestos a hacer algo que no les beneficia. Y lo hacemos porque Dios ha dicho. Si Dios dijo eso, aunque a mí me perjudique, lo voy a hacer. Pero la persona común y corriente, si ve que algo le perjudica, no lo va a querer hacer. Hay sus excepciones, como los que van al gimnasio, los que hacen dieta y son masoquistas, ¿verdad? Sufren porque quieren, pero aún así siguen percibiendo un beneficio para ellos. Voy a tener hambre porque me beneficia. Voy a ir a destruir mis músculos en el gimnasio porque me beneficia. Ok, pero la Escritura nos manda a hacer lo que la Escritura dice, aunque no nos beneficie, porque eso es lo correcto. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay un problema, hay una controversia, hay una falta, ¿cómo hacemos para que todos juzguen? Bueno, el estándar bíblico y los hechos. 0 emociones otra vez, 0 emociones. ¿Qué es lo que se debe de aplicar en ese caso? Y la asamblea aprende a juzgar, aprende a discernir y lo puede aplicar en su vida. ¿Se entiende? ¿Tú crees que la iglesia en Jerusalén, con todos los que eran, no había emocionales ahí? ¿No había unos sentimentalistas por ahí regados? ¿No había unos que decían, bueno, pues ya la ropa sucia se lava en casa, ya déjenlo aquí, asunto arreglado? Seguramente. La iglesia aprende cuando ve el problema, la evidencia y cuál debe de ser la aplicación justa según la palabra de Dios. Y todos aprendemos a pensar bíblicamente, aprendemos a poner a un lado las emociones, aprendemos a discernir entre lo que es correcto y lo que parece correcto. Y cuando tú, por corazón de pollo, no quieres que la gente le duela cuando se entere, le estás haciendo un enorme daño a la iglesia. Les estás quitando la capacidad de madurar y de crecer al analizar este tipo de situaciones. ¿Me explico? Luego, Hechos 15, 28 al 29 dice, en la carta nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes y eviten esas cosas con nuestros mejores deseos. Ok, les explican el problema y cuál es la recomendación. Esta es la conclusión, ¿qué es lo que se recomienda? En este caso en particular, para congregaciones mixtas donde hay judíos y gentiles, los judíos son los hermanos débiles.
porque a ellos les afectaba el comer animales impuros, les afectaba comer carne con sangre. A los gentiles no. Y Pablo nos enseña que eso no es ningún problema. No importa lo que comes. Lo que importa es que no hagas tropezar al débil. Entonces se le da la recomendación, gentiles que tienen fuerte la fe con respecto a los alimentos, no hagan tropezar a sus hermanos débiles, los judíos, porque ellos toda su vida estaban acostumbrados a que esas cosas no se hacen. Y aunque tienen libertad en Cristo, se les pide que no hagan tropezar a los hermanos débiles. Ahí está la forma en que la iglesia aprende cómo resolvemos esos conflictos. Los que pensaban que se tiene que guardar la ley de Moisés, no. Pero tampoco vamos a ignorar sus conciencias débiles. Vamos a tener que cuidar ciertas cosas para no hacerlos tropezar. De esa controversia llegas a una aplicación de cómo se mantiene el orden bíblico. Y todos aprenden, y al día de hoy nosotros estamos aprendiendo con lo que sucedió. Entonces, en el tercer paso de la disciplina, los ancianos primero deben recibir la acusación, examinar la evidencia, los testimonios, determinar si efectivamente la acusación es válida y procede. Y si es así, entonces se debe de hablar con el acusado e informarle, oye, todo es correcto, es claro que estás pecando, y ver si reconoce su pecado. Si reconoce su pecado, ¿detenemos el proceso y ya no se dice a la asamblea? No, si se dice a la asamblea como quiera. Dilo a la iglesia es el mandato. Nosotros lo hacemos en dos partes, porque es probable que la acusación sea injusta todavía. Pero si es claro que es pecado, aun que el acusado reconoce, debe ir a la iglesia. Y que todos sepan que hubo una controversia, que tal persona pecó y que hasta este punto, si niegas el primer paso y lo niegas con el segundo, en el tercero no hay opción, todos nos vamos a enterar. Y ese es un escarmiento para todos. Y una oportunidad de que todos aprendamos para que no caigamos en el error que él cayó. No necesariamente del pecado, sino negarse a reconocer su pecado y tener que llegar a este punto de que todos nos enteremos cuando lo pudo haber reconocido desde el principio, pero su orgullo lo llevó hasta ese punto. No va a ser excomunicado, ¿no? Porque hay evidencia de que reconoce su pecado y tiene que haber evidencia de arrepentimiento, pero no puede evitar el que la asamblea examine el caso. Ahora, ¿qué pasa de que con aquellos que dicen, no que digan, son personas que están pecando y ya no se quieren congregar, ya no están aquí? Lo convocas a que venga y dé cuentas, no quiere. Bueno, entonces no hay nada que los ancianos puedan hacer para validar si se arrepiente o no. Se procede directo a decirlo a la asamblea, ¿verdad? Si no podemos hablar con él porque se niega, o hablamos y no reconoce, se va a la asamblea. Si hablamos con él y reconoció, como quiera se va a la asamblea. Al convocar a la asamblea, se tiene que informar sobre lo sucedido, sin detalles innecesarios ni morbosos, ¿verdad? Fíjate el ejemplo que nos da Hechos 15. La carta dice, ¿quiénes eran los que andaban tratando de poner la ley de Moisés? No. ¿Habla de detalles específicos? No. Te dice el problema en general y cuál es la conclusión. ¿Me explico? Entonces, sí se va a llevar a la asamblea sin evitando detalles innecesarios o cosas que pueden llevar al morbo, pero se tiene que exponer la causa. Si el acusado reconoció, en ese momento va a tener la oportunidad de reconocer su pecado y confesarlo ante todos. Y entonces se le determinará un tiempo oportuno para que muestre su arrepentimiento. No fue excomunicado, pero él tuvo que rendir cuentas ante toda la asamblea. Ahora, no está o no reconoce su pecado. Es lo mismo, se convoca a la asamblea, se da la explicación, pero como no tenemos evidencia de si hay arrepentimiento o no, entonces se le da un tiempo a la asamblea de que busquen acercarse al acusado y que hablen con él. Tal vez lo puedan hacer entrar en razón. El punto es aquí, si ya fue exhibido y confrontado y ahora la iglesia está enterada y acude a tratar de hablar con él, debería ser más que suficiente para que un cristiano diga estoy mal.
Y qué bueno sería que cuando la iglesia trata de hablar con él, en ese tiempo establecido para tratar de hacer un último esfuerzo, qué bueno que reconozca. No tendría que ser excomunicado. Pero si se niega a hablar con las personas, o si llega a hablar con algunos y sigue negándose, entonces lo único que queda, Mateo 18:17 dice, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Reina Valera 60, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Son dos términos que aplican según sea judío o no. Tenlo por gentil era una persona que no era judía, que se había hecho cristiana. El término gentil, aunque en nuestro idioma decimos que una persona es muy gentil cuando es muy amable, ese no es el caso, ¿verdad? Gentil era todo el que no era israelita en el contexto bíblico. Entonces, tenlo como gentil, es una persona que no conoce de Dios, eso es. Entonces, tenemos un hermano en Cristo que tiene que ser excomunicado. ¿Cuál es el estatus de esa persona? Ya no es nuestro hermano en Cristo, es un incrédulo y ya. Cuando dice publicano, que era, los israelitas no dejaban de ser israelitas, ¿verdad? Porque eso era por, ¿cómo decirlo? No es herencia, ¿verdad? Bueno, sí es herencia. Por herencia no puede dejar de ser israelita. Entonces, ¿cómo se les llamaba a ellos? No como gentil, se les llamaba publicano. ¿Qué era un publicano? Un cobrador de impuestos. Alguien que trabajaba para el imperio romano, quitándole los impuestos a los israelitas y más para enriquecerse. Y era la persona más aborrecida que podía existir en aquel entonces, era un traidor, ¿verdad? Entonces, tenlo como publicano, es como decir, es un incrédulo más que niega a Jesús. Por eso es importante entender que cuando dice, si incluso a la iglesia no le hace caso, aquí vuelve a decir la misma palabra que vimos, si no les hace caso, es escuchar sin darle importancia, pretender no oír o rehusarse a escuchar. Se acabó, no es cristiano. Ahora hay que hacer una distinción. La Biblia nos demanda tener buen trato con los incrédulos, ¿verdad? El excomunicado no ha bajado de calidad de ser humano, no es peor que un ser humano, no se rebajó en ninguna circunstancia, simplemente no es reconocido como cristiano, aunque él diga que sí. No es reconocido como cristiano y debe ser tratado como un incrédulo. ¿Qué implica eso? Hay que predicar el evangelio cada que se pueda. Hay que buscar la oportunidad para llevarlo a Cristo. Se respeta sus decisiones en su vida y lo que él quiere hacer como con cualquier otro que no sea cristiano. Por eso hay que hacer esta distinción. No estamos hablando de, ¿cómo le llaman? Ostracidad, de que nadie le habla y se relaciona con él. Es como si fuese un leproso al que nadie se le puede acercar. No, porque no estamos llamados a tratar a los incrédulos así. Sobre todo cuando están en el vínculo familiar. Oye, expulsaron a mi papá. ¿Ya no le hablo? No, es que es tu papá y eso no va a desaparecer nunca, ¿verdad? Y viven en la misma casa. Tú sigues teniendo las mismas obligaciones hacia tu padre como hijo. El punto es que como cristianos no nos relacionamos con ellos como si ellos fuesen cristianos. Vamos a ver algunos ejemplos. Porque Pablo, cuando habla de esto, de la excomunicación, Pablo usa un vocabulario mucho más gráfico. Le llama entregarlo a Satanás. Vamos a 1 Corintios 5, 1 al 7. Dice, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, pan y sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. Entonces el vocabulario de Pablo aquí hace que muchos
imaginen cosas espirituales, ¿verdad? Y he visto algunas representaciones gráficas, o así me lo explicaban a mí, me decían, el diablo ahí está afuera esperándote, ¿eh? Si te sacamos de la iglesia, el diablo, mira, dice que anda como león rugiente, y luego te va a desgarrar y te va a arrancar las partes, y nos daba miedo. Y llegábamos a la conclusión de que aquí adentro no entraban los demonios. El demonio andaba allá afuera. Entonces cualquiera que se iba de la iglesia caía en las garras del demonio y le iba a ir muy mal. Bueno, cuando tú veías a los que se iban de la iglesia, les iba muy bien. Y tú decías, pues estaba mansito el león, no le hicieron nada. ¿Qué fue lo que pasó? No, pues es que ya se lo entregaron a Satanás y Satanás lo va a destrozar, y no los destrozaba. Dices, ¿qué está pasando? Bueno, toda esa explicación no tiene ningún sentido bíblico. Pablo está hablando de esta alegoría. Si la palabra en griego para asamblea es los que salen de y van hacia, los que salen del mundo y ahora son de Dios, significa que ya no están bajo control de Satanás, ¿verdad? Porque Satanás es príncipe del mundo. Todos los que no son de Cristo, Jesús lo dijo, son hijos del diablo. No hay puntos medios. No hay nadie freelance que ande en un término neutro. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay puntos medios. Entonces, si tú eres parte de la iglesia, en un sentido, estás diciendo, yo ya no soy de Satanás, ahora soy de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice, entréguenlo a Satanás, ¿de qué está hablando? Sáquenlo de la iglesia y regrésenlo al mundo. Eso es entregarlo a Satanás. Ya no estás en la asamblea de los que salieron del mundo, de los que salieron del reino de Satanás. Vas de regreso allá. Eso es entregarlo a Satanás. Y dice, para la destrucción de su naturaleza pecaminosa. Y es lo que llevaba a algunos a concluir, lo va a despedazar, porque aquí dice que va a destruir su naturaleza. Sí. ¿De qué está hablando aquí? Por ejemplo, del hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo cuando se fue? Estaba en la casa de su padre, con todos los beneficios que había al estar en la casa de su padre. Él pide su parte de la herencia y se va a derrocharlo con mujeres y en cosas de perdición. Pura felicidad, que es lo que yo veía. Decía, ya se fue, lo entregaron a Satanás y se supone que iba a ser destruido, pero yo lo veo bien feliz. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Mientras tenía dinero, tenía amigos, ¿verdad? Porque esos amigos, entre comillas, no eran amigos, sino que se beneficiaban del dinero. Pero cuando se le acaba el dinero, entra en crisis y ya no hay amigos. Y llega hasta el punto en que desea comer de la comida de los cerdos. Y entonces dice, volveré a la casa de mi padre. Ok, ¿por qué no volví antes? Porque tenía dinero, había fiesta, había placeres. ¿Para qué volver? Pero el sufrimiento, el hambre, la necesidad, ese dolor le lleva a decir, estaba mejor donde yo vivía con mi padre. Volveré. Lo que la Biblia dice con respecto a la tristeza, a ese dolor profundo. A algunos los destruye y a otros los lleva al arrepentimiento. Cuando dice, para destrucción de su naturaleza pecaminosa, ¿qué es lo que está refiriéndose? Así como el hijo pródigo ya no quería decir, pues ya me junto dinero para seguir en la fiesta. No, me regreso. Toda esa naturaleza pecaminosa, el deseo de tener placeres y fiestas desenfrenadas, se destruyó, se dio cuenta que no sirve, que aunque da placer, no dura. Y entonces decide regresar. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Sáquenlo de la iglesia, regrésenlo al mundo, entréguenlo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa, eso que disfruta estar haciendo, sea destruido. Se dé cuenta que no sirve, que la promesa del pecado es muy efímera, dura muy poco y luego viene pura amargura. Esa es la esperanza en la excomunicación, que el dolor lo haga entrar en razón. Pero, hermanos y hermanas, es el dolor lo que hace entrar en razón. Porque cuando tú dices, no, pobrecito, ya se fue el hijo pródigo, no tiene que comer, déjame, le llevo unos taquitos, ¿qué estás haciendo? ¿Le estás ayudando o lo estás perjudicando?
No lo estás ayudando, es que tiene hambre. Sí, de eso se trata, de que tenga hambre. Y que el dolor aquí lo haga pensar, ¿por qué estoy así? ¿Por qué no tengo que comer si yo tenía mucho? Ah, porque todo me lo gasté. Nada lo invertí, nada lo ahorré. Y ese dolor va a ser un recordatorio constante de que está así porque hizo algo mal. Y cuando tú vas y le llevas los taquitos a la criatura, nunca va a relacionar que está mal por sus malas decisiones, porque tiene alguien que le ayuda. ¿Verdad? ¿Me están escuchando mamás? Es una debilidad muy fuerte con las mamás. Pobrecito, tiene hambre, está castigado, pero tiene hambre. Sí, de eso se trata el castigo. De que le dé hambre y no pueda comer. Pero es que no, luego no va a crecer. Mamá, si no le duele, no aprende. ¿Me explico? Si no le duele, no aprende. Es que es mi hijo, con mayor razón. Si no educas a tu hijo para que aprenda las consecuencias de sus decisiones, te vas a arrepentir toda tu vida teniendo a un hombre o una mujer que son buenos para nada, dependientes de ti. ¿Se entiende? Alguien fue excomunicado. Ahí van a tratar de consolarlo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que tratar de consolarlo? Déjalo. Pero es que va a sentir muy feo. Sí, espero que sienta muy feo, porque esa es la única esperanza para que él recapacite. Oye, es que pues ya le arruinaron su reputación. Qué bueno. Espero que esté tan arruinado como el hijo pródigo para que recapacite. Qué feo eres, Hernán. Quizás yo estoy bien feo, pero eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. ¿Me explico? Las emociones entorpecen el proceso, nublan el juicio y te desvías. Toda la congregación se puede desviar por emociones y por sentimientos. ¿Quién va a tener el papel de ser el frío que haga las cosas como se deben de hacer? Todos debemos tener ese papel, porque el mandato en el tercer paso es que la iglesia se involucra. Entonces, surgen las preguntas. Ya les comunicaron, ¿qué cosas sí puedo hacer y qué cosas no puedo hacer? Y esperan una lista. No hay una lista de las cosas que sí puedes o no puedes. Vive en tu casa, es tu familiar, sigue siendo tu familiar. Te sigues relacionando con tu familia como corresponde. Simplemente que esa persona no es cristiana. Oye, pero él dice que sí. Pues no es. Que él diga lo que quiera. Pero bíblicamente hablando, no es, a menos que Dios demuestre lo contrario. ¿Cómo sabemos que en realidad sí es? Arrepentimiento. Pero ojo, el arrepentimiento no es hacer como que ya todo quedó atrás y yo sigo. Porque luego los excomunicados se van a otras iglesias y hacen como si nada hubiera pasado. Dicen, al cabo Dios ya me perdonó. ¿En serio? ¿Dónde en la Biblia dice que tú puedes pecar y hacer lo que sea sin necesidad de mostrar arrepentimiento y Dios te perdona? Es que si estoy arrepentido, sí, demuéstralo. Ve y enmienda lo que hiciste. Ve y confiesa tu pecado de donde te excomunicaron. Esa sería la demostración de que Dios te perdonó. Sin eso no es creíble tu profesión cristiana. ¿Se entiende? ¿Cómo puedes creer que alguien es cristiano si no sigue el proceso que Dios ha establecido? Entonces, mis hermanos, cuando dice Pablo, ya he juzgado como si estuviera presente el que cometió tal pecado. Fíjate el error de toda la congregación. No lo habían excomunicado. ¿Por qué? Dice Pablo, ¿cómo es posible que tengan entre ustedes a tal persona? No nos especifica la razón, pero no estaban apegándose al mandato bíblico. Y Pablo luego hace la corrección. Cuando se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos reunimos a examinar ese tema, ¿cómo es que es en el nombre del Señor? Porque fue Jesús quien lo ordenó. Nos reunimos en su nombre porque Él fue quien lo ordenó. Expulsen
entreguen a ese hombre a Satanás. No es cristiano. Para destrucción de su naturaleza pecaminosa. Para que eso que le causa placer llegue al punto en que se convierta en dolor. Que experimente el veneno del pecado. Es como un zancudo. Un zancudo te pica y te das cuenta que está succionándote la sangre. Ahí no. Porque el veneno que inyecta te adormece esa parte. Pero cuando se va, ahora sí empiezas a sentir la comezón, el ardor, la hinchazón. Y hay unos zancudos que parecen dinosaurios que te dejan así la marcota y dices, ni cuenta te diste. Ese es el efecto del pecado. Tiene que dolerte la consecuencia para darte cuenta que realmente hiciste mal, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Fíjate bien, aunque yo sé que muchos piensan que soy muy duro y muy frío e insensible, la intención sigue siendo que tal individuo se aleje de su mal camino. ¿Se entiende? Sigue siendo ágape hacia la persona que se fue excomunicada. Porque en la Biblia, cuando no te importa lo que hace alguien, es la señal más clara de que no es de Dios. La Escritura nos enseña que por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, Romanos capítulo 1, los entregó a sus pensamientos depravados. Haz lo que tú quieras. Eso es lo peor que te puede pasar. Pero si seguimos el proceso, a pesar de las críticas y todo, seguimos el proceso, estamos mostrando una cosa, obediencia. Estamos mostrando ágape a la persona que hizo mal y que fue excomunicada. Así que no lo estamos castigando. No es el látigo de nuestro desprecio para que aprenda. Es la instrucción bíblica con la esperanza de que el individuo se dé cuenta de sus malas acciones. Otro caso, 1 Timoteo 1, 18 al 20. Dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí está otro caso. No se nos especifica si siguió el proceso o no, pero por blasfemos. ¿Qué es la blasfemia? Afirmar que Dios haría algo que Él no haría porque resultaría ofensivo para Dios hacerlo. Su doctrina era equivocada y tenemos los nombres de los fulanos, Himeneo y Alejandro. Público. Timoteo, esta carta, aunque llega para él, se circulaba en todas partes. Se conocían los nombres de los que fueron excomunicados porque es necesario que la congregación y la iglesia en general lo sepa. Entonces, un excomunicado no recibe trato de hermano en Cristo, pero es tratado como cualquier otra persona que no sea cristiana. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado en que no haya confusión. Vamos a Romanos 16, 17. Dice, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que ustedes les ha enseñado. Apártense de ellos. Ahí está la instrucción. Cuídate de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que se ha enseñado. Apártate de ellos. Si como cristianos teníamos comunión con algunos excomunicados, la pregunta que me han hecho es, ¿podemos seguir teniendo esa misma comunión? ¿Qué es lo que dice aquí la Escritura? Apártate de ellos. ¿Qué significa? ¿Que ahora son tus enemigos? No necesariamente, pero la comunión que había antes era en base de que eran cristianos, ¿verdad? Al momento que ellos ya no son, no puedes mantener ese tipo de comunión. 1 Corintios 5:11 dice, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral, o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Acuérdate que el sentarse a comer habla de una relación cercana. No, tienes que marcar una línea. Sí, no puedo relacionarme contigo como antes, porque ya no eres cristiano como pensaba que eras.
Por eso la relación no puede continuar igual. No puedo asistir a las mismas cosas que tú como si nada hubiera pasado, porque estoy en contra de lo que la Biblia demanda. Claro que si es tu papá, claro que te vas a sentar a comer con él, ¿verdad? Si viven en la misma casa. Está hablando del contexto de personas que se relacionaban como hermanos que ya no pueden tener ese mismo tipo de relación porque fueron excomunicados. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Nuevamente, apártate. Versículo 14 de ese mismo capítulo. Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Ahí está el propósito claro. Oye, pero si antes nos juntábamos, ¿qué tiene que ver ahora que yo estoy en otra iglesia? Que estás excomunicado. Y que si realmente Dios te dio arrepentimiento, tendrías que venir acá y manifestarlo públicamente. Confesar el pecado, reconocerlo, dar muestras de arrepentimiento para que todos nos regocijemos y glorifiquemos a Dios por lo que hizo contigo. No, es que eso no. Bueno, entonces debería avergonzarte decir que eres cristiano y no estás dispuesto a hacer lo que corresponde hacer. Por eso la relación no puede ser igual. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que buscamos? Que Él vea el cambio, que Él sienta la ausencia, que le dé vergüenza lo que hizo. Tito 3, 10 al 11. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puede estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Después, evítalo. Segundo de Juan 1, 9 al 11. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y el Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Nuevamente está hablando de que no puede haber una relación como había. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Fíjate bien, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá. Es que es muy amable, es muy servicial. Ay, hermanos. Su conducta. Es que es muy buena gente y me ayudó muchas veces. Hermano, ¿cómo le hago para convencerte de que obedezcas a Cristo? A pesar de tus emociones, a pesar de tus sentimientos. No mezcles sentimientos con lo que Dios ha mandado. Entonces, hay muchos versículos que hablan claramente de una separación, pero no significa que jamás les puedes hablar, oye, coincidimos en un evento, ¿qué hago? Lo que harías con cualquier otro incrédulo. El respeto que merece cualquier otro ser humano, el concepto de imago Dei, todos somos imagen de Dios, todos merecen ser tratados de forma respetuosa, ¿verdad? Pero si intenta acercarse a una relación, no se puede, hasta que tú reconozcas tu pecado y hagas lo que se debe de hacer para enmendar el daño. Porque tenemos un ejemplo en la carta, en la segunda carta de los Corintios, conectado a lo que pasó en la primera carta, donde alguien quien fue excomunicado da evidencia de arrepentimiento. Si a pesar de que fue excomunicado, viene y muestra que realmente reconoce su pecado y lo confiesa, y hay evidencia de su arrepentimiento, debe ser recibido de nuevo. Ese debería ser el final de todos los casos de disciplina. Pero si son cabras locas, pues nunca va a pasar. Como quiera albergamos la esperanza de que tal vez Dios les haga nacer de nuevo en un futuro.
Pero consideremos, 1 Corintios 5, 1 al 2. Leímos hace ratito esto. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber quién de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes el que hizo tal cosa? Ok. Pablo lo expulsa en 1 Corintios 5, 3 al 5, para que su naturaleza sea destruida. Y luego 2 Corintios 2, 5 al 11, dice, si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se le ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. El mismo apóstol Pablo que dijo, ¿cómo lo toleran? Expúlsenlo, es el que dice, reafirmen su amor hacia él. ¿Por qué? Porque hay evidencia de arrepentimiento. Está la tristeza que lo consume. La tristeza, el dolor de la separación, de que ya no se relacionen con él, la vergüenza que eso provocó, dio fruto. Hay arrepentimiento. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Recíbanlo, reafírmenle su amor, queda perdonado. ¿Por qué? Porque Dios ya mostró que lo perdonó. Y entonces nosotros perdonamos porque es un mandato. Oye, pero lo que hizo es muy grave. Sí, pero Dios ya dio evidencia de que lo perdonó. Y si Él ya lo perdonó, no podemos negarle la reincorporación al cuerpo de Cristo, dado que esa es la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Entonces, la Iglesia tiene una enorme responsabilidad. Juzgar con justo juicio, haciendo a un lado emociones, haciendo a un lado sentimientos. Nada que nos entorpezca el juzgar tiene que hacerse con claridad, con la frialdad que corresponde para poder obedecer. Si no, toda la Iglesia nos desviamos. El primer paso de la disciplina pretende exponer ese pecado oculto, sale a la luz. Hey, estás haciendo esto. Es su oportunidad. El segundo paso es advertir. Ya se te explicó, aquí está la evidencia. Si no entiendes esto, se tendrá que llevar a la asamblea. El tercer paso, el objetivo es salvarlo. Evitar que se destruya más. Y ya corresponde a Dios, si fue excomunicado, ya corresponde a Él qué va a pasar con esa persona. Pero si hay evidencia, será restaurado. La Iglesia inicia la disciplina cuando alguien ve a uno desviarse del camino bíblico, tomar el camino hacia el dolor, hacia la vergüenza, hacia la muerte. Tal vez no es cristiano, hay oportunidad de traerlo al Evangelio. Si es cristiano y está necio, hay oportunidad de ahorrarle mucho sufrimiento. Te fijas en la motivación del proceso de disciplina. No es, ya te vi, vas a ver, voy a aplicarte Mateo 18. Ya perdiste todo el objetivo del proceso. ¿Me explico? No me vais a aplicar Mateo 18. Lo ven como un castigo. No es un castigo, es el procedimiento para evitarte el dolor y el sufrimiento que el pecado trae. La disciplina pretende proteger, ¿verdad? Protegemos a los que somos de aquí. Nos protegemos de los problemas que surgen por el pecado, del cáncer que se empieza a extender. Cuando uno lo hace, esto es como un virus. Otro lo ve y dice, pues si él lo hace, yo también. No es un razonamiento lógico coherente, pero como tiene ganas de hacerlo y ve que otro ya lo hace, pues le da rienda suelta a lo que quería hacer. Y cuando no se frena, se empieza a contagiar el pecado. Poco de levadura leuda toda la masa. La disciplina protege. Y para con los de afuera, muestra un buen testimonio de Cristo. ¿Por qué?
Porque aunque no podemos evitar que entre nosotros haya cabras locas, en cuanto sea descubierta no va a ser tolerada y tendrá que ser excomunicada. ¿Hizo daño? Sí, pero no somos cómplices de eso. Y se da un buen testimonio de Cristo. Por eso el incrédulo debe de saber cuando alguien es excomunicado, porque se ve que hay justicia de parte de Dios y que no se fomenta la impunidad. Y si la falta que alguien comete entre nosotros tiene implicaciones legales, la Iglesia lo entregará a la ley como corresponde. ¿Me explico? Hay una separación muy clara en la Escritura, la Iglesia y el Estado. La Iglesia juzga las cosas de la vida cristiana y el Estado juzga según la ley. Los dos están al servicio de Dios, ¿verdad? Sí, la Iglesia perdona, pero la ley demanda un castigo. La Iglesia tiene que entregar a tal individuo para que pague lo que corresponde según la ley. ¿Me explico? Hubo un caso muy triste en una congregación en la que yo estuve, donde un hombre se le sorprendió tratando de abusar de una niña de la iglesia. Y a pesar de que yo insistí, no me hicieron caso, ¿verdad? Optaron por la discreción y no dijeron nada. Ni a la mamá de la víctima, para evitar el dolor, para evitar el rumor. Eso es demasiado vil. Es demasiado en nombre del amor. Qué ironía. Ese hombre puede seguir lastimando a más. Y son cómplices. Esa congregación es cómplice de lo que ese hombre puede hacer. Y no solo debió haber sido confrontado y sacado a la luz, debió haber sido entregado a las autoridades. A tal grado puede llegar la maldad en las iglesias solamente por emocionales y sentimentales, tratando de evitar dolor, tratando de evitar vergüenza. Es como no querer vacunar a tus hijos porque les va a doler. Es absurdo. Sí les va a doler, pero es bueno que les duela, porque van a estar protegidos para cosas mucho peores. No se trata de que evitemos el dolor cuando el mandato bíblico lo requiere. Tú tratas de impedir ese dolor y te vuelves cómplice de sus malas obras. No obras trabajando para Dios, sino para el adversario, en contra de Dios. Entonces todos tenemos que madurar y entender que la vida cristiana requiere decisiones difíciles y que tenemos que estar preparados para tomarlas. Todos debemos saber discernir y juzgar, porque es algo que todos los días hacemos. Entonces, mis hermanos, corazón de pollo, trabajen en eso. ¿Se siente feo? Sí, pero hay que hacerlo correcto. ¿Va a sentir feo? Sí, y esperemos que Dios use eso para que entienda su pecado. ¿Le va a dar vergüenza? Amén, gloria a Dios, porque tal vez con eso Dios lo haga recapacitar. Esa es la perspectiva. Pero es que es mi niño. Con mayor razón, dice la Biblia, que Dios azota, disciplina a los que recibe como hijos. ¿No puede ser más bueno que Dios? ¿Se entiende? Entonces, esto es un llamado para todos, hermanos. Hemos tenido suficientes experiencias con estos temas para aprender. Y no hay nada que indique que no va a volver a pasar. Pero cada vez que pasa, aprendemos. Los que estamos ya aquí más viejos y que hemos vivido el proceso. Los que van llegando, pues se los vamos enseñando de ya. Por eso, en todas las inducciones a membresía, tocamos el punto del emocionalismo, del sentimentalismo, del concepto de mal de pena, todo lo que implica que nos ayude a entender que el dolor no siempre es malo. Cuando es usado por Dios, es lo mejor que te puede pasar. Ahí está lo difícil, saber si es Dios o no. Por eso tenemos que entender bien la Escritura, conocer bien la palabra, saber juzgar sin emociones y llegar a conclusiones bíblicas. Y no solo es mi responsabilidad,
también es suya. Porque cuando lleguemos a la asamblea, va a haber opinión de todo, porque no todos tenemos la misma madurez. Van a quienes tratan de interpretar de otra manera, quienes lo argumentan emocionalmente, quienes atacan al que está juzgando, y tú tienes que tener la capacidad de discernir entre todo lo que escuchas. ¿Puede toda la asamblea equivocarse? Sí, ahí está la carta a los Corintios, que no lo habían excomunicado y Pablo tiene que poner orden. Entonces, ninguno somos perfectos, todos nos equivocamos, necesitamos personas con capacidad de juzgar, por el bien de toda la congregación, por el bien de todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, terminamos el tema de la disciplina, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si alguien ya no quiere ser miembro después de lo que aprendió, no hay ningún problema, te puedes retirar cuando tú quieras. Los que quieran ser miembros, a pesar de lo que hemos aprendido, solo Dios podría hacer eso, ¿verdad? Entonces es muy útil saberlo. Por favor, no estés pensando, deberían aplicársela a aquel. No. Piensa en ti. El que piensa estar firme en vida que no caiga, dice la palabra. Tú. Fíjate, muchas veces podemos saber que estamos haciendo las cosas mal. A veces es más difícil saber que estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Todos corremos un riesgo y es importante saber que hay personas que cuidan de ti, que no tomas las decisiones tú solo. La Biblia dice que 2 cabezas piensan mejor que una. Y aquí somos muchos. Lo importante es que usen su cabeza con la información bíblica. Y que cuando veamos que alguien se está desviando, mostremos el amor que corresponde. Mi hermano, ¿qué está pasando? Ese no es el camino bíblico. Es necesario contar con ese apoyo en la vida cristiana. Es uno de los más grandes beneficios que Dios nos ha dado. Tener hermanos que velan por ti, que velan por mí. Y que dicen, es que Hernán pone una cara, pero como quiera le voy a decir, gracias por mostrarme ese amor, porque yo te voy a mostrar el mismo a pesar de la carota que me pongas. Te voy a decir la verdad y te va a doler, pero es por tu bien. ¿Se entiende? Y repito, no es responsabilidad solo mía. Si tu hermano peca contra ti, eso aplica para todos. Yo soy la última parte, el último juicio. Pero tengamos el valor de hacer lo que la Biblia dice, sin importar el costo social. ¿Tienes el valor para hacerlo? Y tú dices, no, pues no sé, pues ruégale a Dios que te dé el valor, porque es indispensable para la vida cristiana. Les vamos a orar. Señor, constantemente nuestra cultura nos enseña que los sentimientos son lo más importante, que las emociones y los sentimientos definen quién eres, que si aceptamos a alguien lo aceptamos tal como es, y sabemos que todo esto es contrario a tu palabra. Tú dijiste que si alguno quiere ser tu discípulo, tiene que tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirte. Tú nos has dicho que tenemos que confrontar a nuestro hermano cuando peca por amor a él, para tratar de hacerlo volver al buen camino. La cultura nos juega en contra, Señor. Tenemos voces contrapuestas. Ayúdanos, Señor, en el momento de la decisión, a tener clara nuestra lealtad a ti, a poder someter nuestras emociones y nuestros sentimientos a lo que dice tu palabra, a estar dispuestos a pagar el precio que corresponde a la confrontación, a pagar el precio que corresponde al obedecerte. Las críticas, las injurias, las mentiras, ayúdanos a depender de ti, Señor. Ayúdanos a confiar que a pesar de que seamos percibidos como los malos, si estamos haciendo tu voluntad, estamos haciendo lo bueno delante de ti, Señor. Si a ti, Señor, que nunca cometiste mal, te juzgaron como si fueses un delincuente,
cuánto más a nosotros que pecamos podamos ser juzgados incorrectamente e incluso correctamente porque tenemos pecado. Así que ayúdenos, Señor, a caminar en santidad para que entre nosotros haya personas confiables, de buen juicio, con profundidad bíblica, de buen testimonio ante la iglesia, para juzgar cuando tenemos este tipo de situaciones. Ayúdanos a madurar para cumplir con el rol que corresponde de juicio ante este tipo de circunstancias, sobre todo en nuestra propia vida, Señor. Juzgar nuestras acciones a la luz de tu palabra. Y no sea necesario que otro venga a informarme de mi pecado. Ayúdame, Señor, a no encubrirme, a no mantenerme oculto en mi pecado, Señor, sino que te ruego que si me empeño en pecar, si mi necedad me gana, Señor, no me dejes solo. Envíame a tus hijos, Señor. Muéstrame que tú sí lo ves y que has enviado a alguien para sacar a la luz lo que yo trataba de esconder. No me dejes, Señor, prosperar en mi pecado. No me entregues a mis deseos. No me entregues a mis propios pensamientos y justificaciones. No me dejes apartarme de ti, Señor. Ayúdame, corrígeme. Muéstrame que tú lo ves. Muéstrame tu amor, Señor, por medio de tus hijos, por medio de mis hermanos, de manera que podamos avanzar juntos, de manera que podamos tener confianza para decir, sí, he pecado y me arrepiento y lo voy a demostrar que estoy arrepentido. A no vernos con temor unos a otros para no ser acusados, sino al contrario, tener una conciencia limpia. Y si me he equivocado, Señor, que sea un error honesto, algo que realmente no sabía o no entendía, pero que sea corregido. No me permitas prosperar en mi necedad, Señor. No me permitas prosperar con mi pecado en la oscuridad. Muéstranos a todos tu amor, Señor, señalando aquello que nos negamos a entregarte, aquello que nos negamos a soltar, de manera que podamos ser corregidos y disciplinados conforme a tu palabra para poder avanzar en santidad, Señor. Ayúdanos a entender que aunque el pecado trae placer, el placer no dura. Y las consecuencias del veneno del pecado son muy amargas y muy difíciles de soportar y a veces nos marcan para toda la vida. Enséñanos, Señor, a escoger lo que realmente es bueno, aunque a veces nos cuesta más. A escoger lo que es eterno, no lo que se queda aquí, Señor, en este mundo, o lo que solo dura un instante. Ayúdame a negarme a mí mismo para crecer en santidad, para dar un buen ejemplo a mis hermanos, para poder ser útil cuando haya que juzgar, para poder, Señor, hacer tu voluntad juntos a la hora que tenemos que definir ante la asamblea controversias o dificultades. Que podamos decir, como hasta ahora lo hemos podido decir, que tú has estado con nosotros, que hemos tomado decisiones conforme a tu Espíritu Santo y conforme a tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes para poder pagar el precio que corresponda por cada decisión bíblica que tomamos, Señor, sabiendo que nada de esto es en vano, que tú todo lo ves, Señor, y que un día confiamos, podremos escuchar de ti, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gracias porque fiel es el que nos ha llamado, dice tu palabra, y así como tú nos vas a sostener, Señor, ayúdanos a hacer lo correcto y a crecer en madurez y en sabiduría con todo lo que nos pasa y permites que nos pase como congregación y en nuestra vida personal. Gracias por todo lo que nos enseñas y lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Si hay preguntas, bien. 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Dice la primera pregunta, Omar, buenas tardes, pastor. ¿Cómo podemos responder a una persona que cuestiona el proceso de disciplina? Ya que desde su lógica, si la persona está cometiendo pecado, por ejemplo, su trabajo, pero al final de cuentas no está afectando a ningún miembro de la iglesia directamente, porque esa persona se dejaría confrontar por alguien a quien no está afectando directamente. Okay. Aquí el asunto es el enfoque. Ellos están diciendo, si no te hago daño a ti, ¿cuál es el problema? Pero acuérdate que el pecado
no se trata de hacerle daño a alguien, sino ir en contra de lo que Dios ha establecido. El pecado es atentar contra Dios, rebelarme a su palabra. Entonces, el cristiano, como Jesús lo dijo, es el que lo sigue. Y Jesús dice, el que me ama, obedece mis mandamientos. Ya leímos cómo el apóstol Juan dice que el que afirma que es de Dios, obedece lo que Dios ha dicho. Entonces, cuando alguien dice, sí estoy pecando, pero a ti no te afecta, ¿tú qué te metes? Pues que yo no me meto porque yo estoy afectado. Número 1, Dios me lo demanda. Número 2, no es por mí, es por ti. Porque el perjuicio va a ser para ti que estás en pecado. ¿Me explico? Entonces, fíjate este intento de justificar el pecado tratando de delimitar responsabilidades, ¿verdad? Sí, si yo estoy haciendo algo pero a ti no te afecta, ¿tú qué te metes? No, es que acuérdate que aún la ley está al servicio de Dios. Y como cristianos nos sujetamos a la ley también secular, siempre y cuando no contradiga la palabra de Dios. Y parte de la responsabilidad del cristiano es hacer lo que la ley dice que debes hacer. Y cuando alguien afirma que es cristiano, pero va en contra de la ley, cae en la contradicción de que eres o no eres entonces. Porque si te arrepientes de su pecado, me das evidencia de que eres. Pero si no te arrepientes y quieres seguir viviendo en rebeldía contra lo que Dios ha estipulado, entonces te engañas a ti mismo. Así que el proceso de la disciplina no está basado en si me afectas o no, sino en mostrar amor al que está pecando por instrucción de parte de Dios. Lo hago por obediencia, mostrando ágape al que está pecando, aunque yo no esté perjudicado. Es el proceso bíblico que corresponde. Siguiente. Dice, ya llegaron muchas más, ¿verdad? Dice, buenas tardes, entonces podemos decir que la excomunión tiene como objetivo que la persona, estando fuera de la iglesia y regrese al mundo, recapacite y vuelva a los pies de Cristo si es la voluntad de Dios que vuelva. Correcto. De nosotros como iglesia debemos aceptar el regreso de esa persona o al hijo pródigo si esa persona decide volver tiempo después. ¿Puede volver a ser miembro? Claro, si hay evidencia de arrepentimiento. Acuérdate que tiene que confesar su pecado ante la asamblea, porque fue excomunicado, ¿verdad? La misma asamblea que lo juzgó es la asamblea que tiene que escuchar la confesión de pecado y las muestras de arrepentimiento, la evidencia que demuestra que Dios le ha cambiado su forma de pensar. Y si Dios lo ha perdonado, tiene que ser recibido. Ahora, si la persona dice, no, yo me voy a congregar en otra parte, está en todo su derecho, pero ella vino e hizo lo correcto a los ojos de Dios. ¿Me explico? Entonces, claro que si una persona que fue excomunicada tiene la evidencia de su arrepentimiento y confiesa su pecado, puede ser aceptado de nuevo. Siguiente, dice, buen día pastor, Dios le bendiga, gracias. En la fase primera del tercer paso explica que deben reunirse los ancianos y examinar el asunto antes de presentarlo a la asamblea. En las congregaciones con un solo pastor y múltiples diáconos, ¿cómo ejecutaría esa parte del proceso? ¿A falta de más ancianos se reunía el anciano y los diáconos? No. Por ejemplo, piensa en Timoteo. Pablo le dice cómo debe de proceder. Timoteo era el único anciano. ¿Quién toma entonces la decisión en ese juicio? El anciano que esté. Y cuando se lleva a la asamblea, ahí la asamblea confirma que eso es bíblico. ¿Me explico? El hecho de que haya una pluralidad de ancianos o no, no altera el proceso. Tiene que haber un diácono, tiene que haber un anciano. Hay congregaciones en las que aún no se establecen ancianos. ¿Cómo se resuelve ahí? Bueno, entonces la asamblea va a tener que decidirlo, porque no existe el rol de anciano. Pero fíjate en la instrucción es dilo a la iglesia. El hecho de que los ancianos se involucren es para poder filtrar y simplificar toda la información para entregar a la iglesia de una manera que sea entendible y que no se preste a morbos y cosas innecesarias, ¿verdad?, que puedan afectar aún más la situación. Entonces, sea uno o dos ancianos, el caso es exactamente igual. Pablo tuvo que hacer eso cuando él estaba solo instituyendo iglesias. Timoteo y Tito tuvieron que hacer eso cuando estaban ellos solos pastoreando las iglesias. Esa situación no altera el proceso. Siguiente. Dice, en un divorcio, si él ya no quiere nada con su esposa y los ancianos de su iglesia lo aceptan, no teniendo otra mujer, y ese también acepta, esto le pasó a John Piper y siguió. A ver, en un divorcio, si él ya no quiere nada con su esposa y los ancianos de su iglesia lo aceptan, no teniendo otra mujer, y ese también acepta. Bueno, no sé el caso de John Piper, habría que examinarlo, pero en un divorcio,
si el procedimiento que se siguió es bíblico, hay una parte inocente y una parte culpable. El procedimiento bíblico es o inmoralidad sexual o que el incrédulo quiera separarse. Si hay un matrimonio y supongamos que es un anciano y su esposa niega la fe y ya no quiere estar con él no tiene por qué ser descalificado de ninguna manera porque él es la parte inocente en ese divorcio, ¿verdad? Él no ha hecho nada malo y él no es responsable de que su mujer se salve, ¿verdad? Entonces, si el incrédulo quiere separarse, sepárense. Y no puedes castigar al que no ha hecho nada indebido. El anciano podría continuar con su oficio porque lo que sucedió fue, en su caso de su esposa, negando la fe. Ahora, si tú dijeras, no, es que él es la parte culpable, engañó a su mujer, bueno, entonces no puede ser reconocido como cristiano ni siquiera a menos que haya arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, no puede volver a ser anciano porque uno de los requisitos es que sea irreprensible. Irreprensible significa que no te pueden señalar de algo que es cierto. Te pueden señalar de cosas falsas, tú eres esto y lo otro, y si es falso no hay problema. Pero si es una falta grave, tú fuiste infiel a tu mujer y es cierto, ya no eres irreprensible. Por eso no, aunque sigas siendo cristiano, no puedes seguir siendo anciano. Dice, estando al frente de su iglesia y su esposa de tantos años no la tuvieron en cuenta, ¿qué pasa ahí? Eso me dolió. Pues necesitaríamos el contexto para ver cuál es la situación. Porque si asumimos que hicieron lo correcto, eso implicaría que Piper era la parte inocente. Si Piper no era la parte inocente y lo aceptaron, toda la iglesia está en rebeldía a lo que Dios ha estipulado. Siguiente, dice, ¿es posible aplicar el proceso de disciplina en la familia y con no cristianos? No, porque ¿cuál es la asamblea? ¿Este es un proceso que ayuda a resolver conflictos? Sí. Si estamos en la casa, en la familia, podemos utilizar el mismo procedimiento. De hecho, por cuestión de mi trabajo, estoy siendo capacitado en los últimos estándares de liderazgo y manejo de personal, etcétera, etcétera. ¿Y qué crees que están llegando a la conclusión en cuanto al manejo de conflictos? Algo muy parecido a Mateo 18, 15 al 17. Se dieron cuenta de que ese procedimiento realmente es útil para grupos de seres humanos. Entonces, sí, eso es lo que seguimos en la Escritura porque hay una asamblea y un estándar fijo, ¿verdad? Es un estándar objetivo, el de la palabra de Dios. Cuando lo llevas a la familia, si la familia es de cristianos, tienen el mismo estándar de la iglesia. Y de hecho, no se resuelve en la familia, se resuelve en la congregación porque las familias son cristianos. Dices, no todos en la familia son cristianos. ¿El procedimiento sirve? Claro que sirve. Pero no puedes llevar a tu familiar incrédulo ante la asamblea porque no tiene ninguna responsabilidad de él ante la asamblea. Entonces, ni lo puedes excomunicar porque no va a dejar de ser tu papá, ¿verdad? O tu hijo, o tu hermano. Pero un medio para poder aclarar la situación. Oye, yo vi que mi hermano hizo trampa y voy y le digo, o lo aceptas o avanza el proceso. Bueno, oye, mi otro hermano o uno de la casa hizo esto y no quiere reconocer. No lo reconoce. A ver, familia, tenemos esta situación. Esto se hizo mal y nos afecta. Entonces la familia decide cómo lo va a resolver. Cuáles son los castigos o las cosas que se tienen que aplicar. Por supuesto que el proceso sirve, pero no lo puede seguir al pie de la letra porque no tiene los elementos bíblicos, ¿verdad? Siguiente, ¿cómo armonizamos el proceso de la disciplina en el punto de la expulsión con la parábola de la oveja perdida, en donde el pastor deja las 99 para buscar a la perdida? No le veo el problema. Acuérdate que ese pastor es Dios. Yo pienso que aquí se genera una confusión muchas veces, ¿verdad? El que va por la perdida, ¿quién es? Porque muchos dicen, ok, si Hernán, aquí voy a poner yo como ejemplo, se excomunica a alguien, ¿Hernán tiene que ir por el que fue excomunicado? Porque el buen pastor da su vida por la oveja y busca la perdida. No, ahí me estás poniendo en lugar de Cristo. El mandato de Jesús es, tenlo por gentil y publicano. La excomunicación, ahí acabó el trabajo del pastor de esa congregación. El pastor de los pastores es el que va a ir por esa oveja perdida y la va a traer. Es el caso del hijo pródigo. ¿Me explico? Porque si no, no tendría ningún caso el proceso de disciplina si a fin de cuentas el mismo pastor de esa congregación va a tener que ir a traerlo. Dices, ya no hay coherencia. Entonces, no nos confundamos. Es Jesús, es Dios quien va por la perdida, la que se fue del redil. La responsabilidad del pastor de las ovejas es sacarla del redil según el proceso bíblico si no reconoce su pecado. Y fuera del redil,
ya no es tema del pastor local, es tema del pastor de pastores. Él es el que va a demostrar si esa oveja era de él o no. Espero que ahí deje claro ese asunto. Siguiente, dice, ¿qué pasa con los miembros de la iglesia que siguen comunicándose con los excomunicados y escuchando sus justificaciones por el proceso de su comunicación? Y sé que varios miembros se salieron de la iglesia por eso que les escucharon decir. ¿Cómo deben actuar los miembros que siguen comunicándose con los que se fueron? Bueno, depende del tipo de la comunicación. Si son familia, pues no hay nada que discutir ahí, ¿verdad? No, pero se siguen frecuentando como si nada, están en pecado tanto los excomunicados como los que se relacionan con ellos por la evidencia que ya di. Ahora, ¿vamos a hacerle de policía buscándolas a todos ellos? No, pero la advertencia es esta. Tú solo te acarreas el problema por estar en rebeldía a lo que Dios ha estipulado. Y si alguien de los miembros de aquí ven que uno sigue manteniendo ese tipo de relación, tu responsabilidad es aplicar Mateo 18 ahí. Hacerle ver que está pecando. No entiende, avanza el proceso. Y podría ser excomunicado si no reconoce su pecado. Y entonces ahora sí más a gusto se van a platicar, ¿verdad? Pero es inconsistente que tú digas, fue excomunicado y sí, estuvo en la asamblea y todo, y haces como si nada pasó, tú te vuelves contra Dios en lo que Él ha establecido. Entonces, si tenemos ese tipo de personas de las cuales yo no tengo conciencia, si no yo hubiera procedido, los que sí tienen conciencia de eso, tu responsabilidad bíblica. Estás en pecado si no lo has hecho, ya lo sabías desde tiempo. Y si no es que me acabo de enterar, bueno, tu responsabilidad es ir a confrontar el pecado. ¿Entiendes? Y seguir todo el proceso que ya estudiamos. Siguiente, dice, buen día, pastor, todos nosotros estamos sujetos a nuestras leyes según el lugar donde vivimos. Descomunicar a una persona no implica violar el derecho a congregarse a una persona donde ella quiera. ¿Y cómo evita el abuso por parte de lugares cristianos y aplicar esta regla? No. El hecho de que tú puedas, o sea, nosotros tenemos un derecho de libre tránsito, ¿verdad? Tú puedes estar donde sea mientras no sea propiedad privada, mientras no sea infringir el derecho de alguien más. Por eso, cuando hablamos de una iglesia, hablamos de una institución con reglas. Tú tienes que cumplir esas reglas para formar parte de esa institución. Es como si dijeras, de aquí cerquita hay un club privado, ¿verdad? Y yo quiero entrar, aunque no soy miembro del club. Dice, ¿qué? ¿Yo tengo libertad? Sí, pero es propiedad privada. Ahí sí estás hablando de un terreno físico que no es de tu propiedad, al cual te puede negar el acceso. ¿Ok? Entonces, aunque legalmente tú puedes transitar donde tú quieras, sigues teniendo limitaciones. Y nada en la ley dice que tú puedes ser miembro de la iglesia que tú quieras. No hay nada de eso en la ley, y aparte sería inconsistente, porque la ley no tiene por qué gestionar las cosas de la iglesia, y la iglesia no gestiona las cosas de la ley. Entonces, es cierto que si una congregación excomunica a alguien, tiene el derecho como institución de negar u otorgar el acceso a los beneficios que correspondan. Y aparte nosotros estamos ante la ley como una asociación civil con actividad religiosa, con reglamentos específicos basados en la Biblia para determinar quién puede formar parte y quién no. Eso es lo que nos ampara ante las excomunicaciones. Ahora, como sucede con los testigos de Jehová, creo que en Dinamarca, si no me equivoco, ese es el país, los están juzgando como una institución no recomendable, no me acuerdo cuál es la palabra, tóxica, porque ellos, a diferencia de nosotros, cuando hablan de la excomunicación, es cortar por completo toda comunicación, dividiendo familias y un montón de cosas que suceden ahí. Por eso yo quise dejar muy claro, si es tu familia, no hay nada que cambie ante una excomunicación. Lo que se nos demanda es la comunión como si fuésemos cristianos. No puede proceder de esa manera. Pero tu papá no deja de ser tu papá y le vas a hablar y le vas a obedecer como la Biblia demanda, sea o no sea cristiano. Los vínculos familiares no tienen por qué verse afectados. La koinonía, el término bíblico, la comunicación entre cristianos, esa es la que queda prohibida. Siguiente. Dice, ¿cómo evita el abuso por parte de líderes cristianos al aplicar esta regla? Pues ahí está la Escritura, ¿verdad? Tú determinas si lo están haciendo bien o mal en base a lo que la Biblia dice. Y lamentablemente no podemos hacer nada para evitarlo. Así como yo di ejemplos de pastores que deciden callar
cuando deberían decirlo a la congregación, también he visto que hay pastores que excomunican sin seguir el proceso, ¿verdad? Hemos tenido en muchas ocasiones personas que llegan y dicen, oye, yo estoy entendiendo la doctrina bíblica, estoy en un lugar donde no hay doctrina bíblica, ¿qué debo de hacer? Mateo 18, 15 al 17. Ve y habla con la persona que está enseñando mal, tratando de hacerle ver su falta. Y van y siguen el proceso. Van y le dicen, oye, estás mal. Y ahí a veces ya los excomunican. Porque se atrevieron a ir en contra del ungido del Señor, dicen ellos. Se atrevieron a ir en contra del siervo de Dios. Y ahí te das cuenta que la Biblia les importa poco, ¿verdad? En ese caso, ni te preocupes. Si tú hiciste el propósito de obedecer a Dios y ya te corrieron, bueno, pues ya tú hiciste la parte que corresponde. Esas personas demuestran que no les importa la Escritura o ni siquiera conocen esa parte de la Escritura y tú ya cumpliste con la parte que corresponde. ¿Qué podemos hacer para que eso no pase? Nada. No hay nada que podamos hacer para que los pastores no abusen de la autoridad que tienen. Ellos abusan mientras la gente se deje, ¿verdad? Por eso te necesitan ignorante y te necesitan emocional. Son los dos factores para que la gente sea engañada. Emocionalismo e ignorancia. Porque te emociono, te prometo, te engaño y como no sabes, me crees. La única forma de contrarrestar la falsa doctrina es enseñando la doctrina bíblica. Porque una vez que pruebas el sabor de la doctrina cristiana bíblica, no aceptas imitaciones, ya no aceptas cochinadas. Dices, no, eso obviamente ya veo que está mal y se vuelve insoportable escucharlo. ¿Y cuál es el antídoto de la falsa doctrina? La sana doctrina. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no siguen la voz de ningún otro. Fíjate qué pasó con los que iban camino de Emaús. Cuando escucharon que alguien les hablaba de tal manera la palabra que ardía su corazón, reconocieron que estaban con Jesús. La doctrina bíblica tiene un efecto imparable en las ovejas de Cristo. La doctrina bíblica nutre a las ovejas de Cristo. Es como si, los que tuvieron hijos pequeños, cuando te dice el pediatra que no les des ciertos alimentos porque no es su edad, bueno, ¿cómo reacciona tu hijo cuando de pura lechita luego le das, una fruta que sabe rico, un pedacito de carne asada con la receta especial? Ya no te van a aceptar lo demás, ¿verdad? Porque ya probaron lo bueno. Eso es lo único que podemos hacer contra los falsos maestros. Hablar y tratar de que llegue a todas partes la doctrina bíblica para que la oveja de Cristo que la escuche ya no acepte la basura que le dan de comer. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Bien. Sí quedaron preguntas ahí pendientes. Bueno, hasta aquí nos quedamos entonces. Es todo, ¿verdad? Bien, despedimos la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.